Vamos a hacer un juego rápido, pero esta vez no vamos a firmar nada, pero encontré unas cosas acá, mirá, en el cajón, encontré unas cosas, está un poco desactualizado estos billetes que encontré. Un poco devaluado. Un poco devaluado, ¿no? No sirven para una mierda, mirá, encontré un billete de 2 pesos, pero bastante bien está igual, ¿eh? Un billete de 5, ¿sí? Un billete de 5 y un billete de 2 pesos. Quiero que vos, estamos hablando con el Sin Molleja, no hay paraíso. Ese nick, explícame cómo se te ocurrió ese nick primero. En realidad le quise poner mi nombre y no me dejaba ni poner nada. Y nada, le puse eso. Te juro que así, Pero para cómo, obviamente, claro, ¿no? ¿cómo era tu nombre? ¿Cómo es? Santiago. Santiago, ¿no te dejaba poner Santiago? Sí, Santiago y apellido, que yo no me dejó, así que Me estás jodiendo. Te juro por Dios, te juro por Dios. Pero qué locura. ¿Qué? Qué locura, porque vos podés poner Santiago _ tu apellido y no lo tiene que tener nadie. O sea. No me dejó. Ah, bueno. Entonces le pusiste Sin Molleja en el paraíso para que no rompa la bola. Exacto. Está muy bien, está muy bien. Entonces es un nick llamativo, pero mientras estamos mostrando que tenemos acá, no tengo mangas y no tengo nada raro, y tenemos only 4 billetes. Only 4 billetes. My English is very impressionant. Entonces, lo que yo voy a hacer con esto es mostrar los 4 billetes. Los voy a doblar porque soy un tipo muy prolijo. No, mejor los voy a abrir. Espera que, ¿dónde está la unión de los billetes? ¿Dónde está? Acá. Lo vamos a abrir así. Lo voy a abrir como lo tenía, pero quiero que lo mires rápido y prestes atención porque no hay corte, pero esto es muy rápido, ¿eh? Miren acá, muy rápido. ¿Están mirando todos? ¿Estás mirando, Sin Molleja? Estoy atento. Vamos, 1, Vamos. 2, 3. Impresionante. ¿Lo viste? Mirá. Vamos mal. Impresionante. Y me están llamando ahora del Ministerio de Economía a ver si les resuelvo todos los problemas porque están como locos. Es una locura esto. Es una locura. Así que ahí estamos. Mirá, una pequeña, una mediana y una grande. La idea es así. Vos me vas a escuchar y yo voy a tomar una punta y la voy a poner aquí arriba. Otra punta y la voy a poner aquí arriba. Y otra punta y la otra. Si tengo 3 sogas, maldita perra, ¿cuántas puntas tenemos? ¿Cuántas? 6, clarísimo. Tenemos 6, 3 puntas, así. Son 3 sogas desiguales, pero cuando yo tiro, fíjate, hago así y ya queda 1, 2 y 3. Y ya quedan las 3 sogas del mismo tamaño. Es tremendo esto. Las sogas del mismo tamaño. Se ve bien. Ahí las 3 sogas del mismo tamaño. Clarísimo. ¿Sí? Vamos a mirar. 1, 2 y 3 sogas del mismo tamaño. Lo bueno es que si yo vengo así, tomo esta, la pongo ahí arriba. Tomo esta, la pongo aquí al medio y tomo esta aquí. Tenemos 3 y 3. Y 3 y 3 obviamente son 6 puntas. Cuando yo paso la mano así, empiezo a tirar. Vuelve a ser la chiquita, la mediana y la grande. Y pueden aplaudir, gritar bravo, ídolo, genio. Una cosa de locos. Un aplauso y maldita perra. Esperemos que te estemos entreteniendo en este momento. Buenísimo. Un aplauso para maldita perra. La moneda china, fíjate bien. Tenemos 3 monedas chinas. Se ve bien que son una moneda china. Mira, se ve claramente. Son chinardi. ¿Sí? Entonces son 3 y me voy a sacar el anillo para que no moleste. Mirá, ahí vamos. 3 monedas chinas. Fíjate bien. Voy a poner para la gente que nos está mirando en casa. Mirá, voy a poner claramente una acá. Voy a poner claramente la segunda acá. Y claramente la tercera la voy a poner acá. Claramente, se ven las 3. Eso es lo único que voy a hacer sin nada. No hay ninguna cosa escondida, nada extraño, ¿sí? Entonces, voy a poner una moneda acá. La otra moneda, me gusta de este lado que tiene las... No sé qué carancho dirá. Gigalarva tal vez habla chino y nos puede traducir después lo que está diciendo, ¿sí? Y se ve claramente que estamos acá y la vamos a poner ahí. Se ve bien, se ve las 3 monedas. Las 3 monedas, voy a tomar el vaso de esta forma. Sigue habiendo 3. No estoy haciendo nada, quiero que lo vean lentamente. Mirá, ahí pasó. Mirá como tengo 2 acá y solamente una que pasó. Ahí estamos con el delay de la reacción, pero lo estamos viendo, que estamos acá. Fíjate, tengo una que voy a poner acá. La segunda que voy a poner acá. Se ve bien que tengo las 2 ahí, clarísimo. Esta que ya pasó, la voy a dejar acá. Ahí va, mirá bien. Lo voy a hacer al primer plano de la cámara. Tengo las 2 ahí, mirá, lo voy a hacer lento.
Ahí va. ¿Lo vieron ya? ¿Lo vieron? Escuchá. Sí, sí, sí. Mirá. Me quedó una sola en la mano. Pueden aplaudir todos. Imposible. Imposible, pero lo voy a hacer más difícil todavía. Lo voy a hacer más difícil. Más difícil, mirá. Lo voy a poner acá. Quiero que veas bien. Lo voy a poner acá en la moneda. La dejo en la mano, ¿sí? Tengo una que pasó. La segunda que pasó. La tengo en la mano ahí, clarísimo. La tengo en la mano, ¿eh? Voy a hacer algo clarísimo para que lo vean acá, los dos ahí juntos, ahí adelante. Mira, a ver, me acerco, va. Escucha, escucha. Ah, no, todavía hay que hacerlo un poquito más fuerte. Ahí está. Mira, No. mira. Mira. No. Pueden aplaudirlo, gritar bravo, ídolo, genio, increíble. Impresionante. Tenemos acá todas las cartas. Vos elegí la que quieras, de las cartas de póker, la que quieras. La que veas acá, la nombrás. Y bueno, vamos con la mía. El as de pica. El as de picas. ¿Dónde estás? El as de picas. Acá está. Acá las de picas. Muy bien. Entonces, le vamos a hacer una marca a las de picas. Le vamos a hacer una marca. Mirá, hoy lo hacemos acá. ¿Qué le pongo? ¿Tu nombre? ¿Una marca? ¿Qué querés ponerle? Ponele tu nombre si querés. No, el mío no Sí. tiene gracia. No, el que quiera. El tuyo. ¿Cómo le ponemos? Bueno, ponele Ariel. Ariel. Le ponemos Ariel. Bueno, Ariel. Ariel. O sea, ahí está. Vos elegiste el nombre. Podía haber sido cualquier nombre. Vos elegiste la carta. Elegiste el nombre. Y quedó esa carta. Clarísimo. Es el as de picas que dice Ariel. Podías haber elegido cualquier otra, pero elegiste el as de picas que dice Ariel. Ahí estamos, ahí estamos. No tengo otro as de picas y si tuviese otro, no dice Ariel. O sea que no tiene ninguna gracia. Entonces lo vamos a poner acá. La vamos a poner acá. Voy a tratar de encontrar tu carta y la voy a poner más o menos por el medio. Se ve claro que la voy a poner por el medio. Ahí está, se ve que está en el medio. Se ve que está en el medio. Vamos a poner acá la carta por el medio. Vamos a mezclar un poquito así. Vamos a mezclar un poquito así. Vamos a seguir mezclando un poco más. Ahora lo vamos a ver en un primer plano un poquito más cerca. Vamos a seguir mezclando un poco más. Mezclamos un poco más. Mezclamos. Y vamos a hacer una mezcla porque dicen que está cortando y no está haciendo buena mezcla. Entonces vamos a mezclar para que vean que queda bien mezclado. Mirá, clarísimo. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a tratar de ver si esta carta, voy a tratar de encontrar tu carta, vamos a hacer un plano más cerca, voy a tratar de encontrar tu carta que no es fácil, tiene que estar entre todas estas tu carta y voy a tratar de tocarla con los dedos y ver que, sentir que, a ver, listo, ya creo que sé dónde está, mirá, le voy a hacer un corte así, ahí está, ya creo que encontré tu carta y tu carta está acá, mirá, ahora sin mirar, sin mirar, ahí está. Ay, no salió. Lo que pasa es que hay que, la voy a dejar acá, no salió. Yo creo que, a ver, para, hay que frotarla un poquito. Necesita un poco de amor esa carta. Sí, necesita amor y me parece que sí es la carta y es una cosa de loco que pueden aplaudir. Se transformó en la carta esa, pero vamos a hacerlo más difícil porque dice el tipo la pone por acá abajo. Y voy a tratar de mostrar que si yo lo pongo por acá, corto así, y la carta vamos a tratar que suba, arriba no hay carta, la carta tiene que estar por acá mezclada en algún lado, vos fíjate que no hay carta arriba, ¿sí? No hay carta abajo, y voy a tratar que tu carta al apretar el botón haga pi y ya sube. Ariel, no te aparecieron los aplausos. Vamos a apretar el botón acá y la carta, ahí va, mirá, ahí está, ahí se quedó la cámara, ahí está. Y hago así y vengo a ver si sale, pingui, ahí está, y sube tu carta. Pero yo lo puedo poner boca arriba, pues si la pongo boca arriba es muy fácil, sabemos que está boca arriba tu carta, ¿sí? Pero fíjate, hay varias maneras de que suba la carta. Hay una manera que es desde que yo paso la mano así, fíjate, paso la mano así y ya tu carta, ay no subió tu carta, no, es que no es tan fácil, hay que hacer así y hay que sube, ahí está. Pero en realidad la mejor manera es dejarla acá y hacerlo a la vista, porque si no, si yo lo tapo así, no sube. Vos fíjate, con la mano cuento 1, 2, 3, y ahí subió la carta, mirá, ya está, la carta sube mágicamente, que ahora pueden aplaudir una cosa de loco, impresionante. Pero lo voy a hacer más difícil, para que vean que yo la carta la voy a dejar acá y después otro día hacemos otro, pues, si no seguimos hacemos truco con carta, otro día hacemos con otra cosa, otro rey, vamos a buscar el otro rey, a ver si quedó de tantas que este mazo ya lo tengo que tirar a la mierda. A ver si está el otro rey de corazones, bueno, lo hacemos con el rey de picas, no importa. Fíjate, yo voy a perder tu carta por acá, tu carta siempre vuelve, la voy a perder por acá, ahí más o menos por el medio.
Voy a tratar de seguir mezclando y a ver, no, un poco más, voy a mezclar un poco más, yo creo que por acá. Vamos a poner el rey acá, ¿sí? Y el roto rey acá. Se ven los dos reyes, clarísimo. Tengo los dos reyes acá, ahí va, ¿sí? Los dejo acá, los dejo juntos, corto y tapo un rato. Y los dejo que descansen, los dejo que descansen ahí. Lo importante es que descansen porque los reyes es como que van buscando, van buscando, van buscando. Y a ver, que me parece que los reyes, fíjate, algo atraparon y me parece que es tu carta. A ver si es tu carta. Sí, y no lo puedes creer, una cosa loca. Pero vamos a hacer una más, un final más, porque dicen que está todo arreglado y que yo controlo las cosas. Entonces, la voy a poner por acá, clarísimo. Quiero que vean bien que la carta está acá abajo. Si la pongo arriba, si la pongo arriba, sabemos que está arriba. Si la pongo abajo, sabemos que está abajo. Pero lo que voy a hacer es hacerlo, mira, la voy a doblar un poquito. La voy a doblar un poquito para que se vea que está bien doblada, ¿no? Está bien doblada y marcada, que queda bien marcada a la vista. Queda bien marcada, ¿sí? Ahí va. Entonces yo la dejo acá arriba, la dejo acá. Se ve que está ahí. Entonces lo que voy a hacer es, voy a cortar así, mira, a ver si puedo cortar acá. Voy a cortar acá y la voy a perder. Se pega. La voy a perder acá. Ahí se ve que la pierdo, que está doblada, se ve que está doblada. La voy a perder en la mitad. Ahí, la voy a perder en la mitad. Entonces vos fíjate que está ahí perdiendo en la mitad, lo estoy aplastando, pero cuento 1, 2, 3. Ah, subió una carta doblada, mira. Subió una carta doblada y seguramente es tu carta. Es impresionante. Un aplauso, no lo puedo creer, una locura esto que está pasando. Y un aplauso para vos. ¡Qué grande! ¡Maldita perra! Yo te sigo llamando maldita perra, listo. Listo, tenemos un mazo de cartas de póker. Quiero que veas que son todas distintas, clarísimo, ¿sí? Clarísimo que son todas distintas. Vamos a hacer un primer plano, clarísimo, son todas distintas. Vamos a hacer una mezcla para que se vea clarito, que empezamos mezclando así con la habilidad que me caracteriza. Ahí está, para que vean que no hicimos nada raro. Vamos a sacar todas las cartas, así una mezcla así, muy habilidosa la mezcla. Perfectamente habilidosa, para que vean que queda bien mezclado y después no me digan que está todo arreglado, ¿sí? Clarísimo, así, perfecto. Uy, le salió mal truco. Llega el larva peroncho. Van a decir que... Dice que lo putee. ¿Eh? Van a decir dice que lo putee. que lo putee, no, ahí está. No van a banear, ahí está. Entonces, ahí quedó bien mezclado, ¿sí? Quedó bien mezclado para que no digan que está todo arreglado, está bien mezclado, ¿sí? Yo voy a pasar de esta forma, así, y vos me vas a decir basta. Seguramente ves con delay, pero vos escuchá mi voz y cuando yo digo ya, empezás a pasar y yo te digo basta. Dale. Vos me decís basta. Yo digo ya, dale. Dale. Más rápido, Basta. bien rápido, más rápido. Basta. Más rápido. Dale. Basta. Todavía no empecé, dame tiempo. Basta. Espera. Dale. Basta. ¿Ahí seguro? ¿No, Sí. ¿No querés cambiar? No, si todavía no veo en el video. No, perfecto, no ves, pero cuando me dijiste basta, no es esa, dejamos la carta acá abajo, pero podías haber cambiado, pero quedamos en esa, podías haber elegido cualquiera de todas estas, pero fue al azar, ni vos ni yo sabemos qué carta tocó, ¿sí? Y lo importante es que ni vos ni yo sabemos qué carta salió. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar acá el estuche. El estuche es lo que voy a utilizar para hacer la magia. Voy a cerrar esto así. Espera que me quede una carta dentro, pero no importa. Queda una carta. No importa la carta. No importa. Vamos a usar el estuche. El estuche es lo que me importa y el mazo de cartas. Pero en realidad vamos a dar vuelta recién tu carta. ¿Para que no necesitamos la carta esa que se fue? No, esa que tienen por allá no. Perfecto. Esta no era nada que ver con la otra. No, perfecto, no importa. Vamos a, de todas las cartas, podía haber sido cualquiera de estas cartas, es el mismo mazo que estuvimos usando antes. La carta la voy a poner acá. Lo voy a poner ahí el mazo y voy a poner tu carta que recién ahora voy a dar vuelta. Vamos a ver qué carta es. El 10 de corazones. Linda carta el 10 de corazón. Pero que tiene bueno es que vos me dijiste basta cuando quisiste. Podías haber elegido cualquiera. Podías haber dicho basta en otro momento. Pero me dijiste basta ahí. Te pregunté, ¿querías cambiar? No, ahí dijimos basta ahí. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a romper esa carta así. La estoy rompiendo. Se ve, bueno, te va a llegar un delay, pero vos me estás escuchando que la estoy rompiendo. Escucho el ruido por ahora, pero ahí la veo. ¿Escuchás el ruido? La estoy rompiendo. Se ve claramente. Ahí ¿sí? se rompió. Perfecto. Fíjate lo que voy a hacer. Lo voy a hacer acá. Voy a volver al primer plano, que veas que estamos en vivo. O sea, estoy cambiando de cámara nada más, hacer un acercamiento. Vamos a poner la carta ahí. Voy a poner este pedacito por acá, sí, para que se vea. Vamos a ver como el 10, como si la estuviéramos armando de nuevo, ¿no?
armando así, Armando Manzanero. Ahí está. Vamos a armar ahí. Está como armadita y se ve clarísimo. Bien armada, que se vea la carta. O sea, no quiero tocar nada, lo voy a hacer ahí. Mirá, bien clarito, se ve bien. Se ve bien porque esto es muy rápido y hay que prestar atención porque es muy rápido. Mirá, voy a tratar de no mover nada, no tocar nada. Voy a agarrar solo el estuche. Quiero que se vea bien. Se ve bien el estuche. Lo vas a ver ahora. Perfecto. Se ve. Ahí lo están viendo todos. Esto es muy rápido, no pestañees. Vos me dijiste basta cuando quisiste. Todas distintas, no hay cartas repetidas. Vos me dijiste basta, paré una carta, sacamos esa carta, la rompí en 4 delante tuyo, está ahí arriba. Mirá bien, esto es muy rápido, no hay nada en la carta, en el mazo, A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Impresionante. El mazo no tiene nada. Tu carta está entera. Un aplauso, pueden aplaudir, gritar bravo, ídolo, genio. Y no hay nada acá, son todas realmente distintas. Impresionante, te llegó con el delay, llegó todo bien ahí, ¿sí? Lo estás viendo, están aplaudiendo, gritando bravo todo en casa. Genio. Un genio, impresionante, Gal. Gracias, querido, gracias por estar siempre al otro lado, por participar. Gracias, Ariel. ¿What? Es el humor de esta noche. Tremenda, un juego muy piola. Entonces, hoy estoy a full, La idea es así, le voy a hacer un nudito, acá le voy a hacer un nudito, entonces le hago un nudito, ahí va, fíjate, lo pongo, y lo voy a pasar para abajo el nudito, ahí está. ¿Y dónde dejé la tijera? Para que tenía una tijera, por un lado tenía la tijera, no sé dónde quedó la tijera, no importa, acá saco una que tengo por acá, la tijera, se ve bien ahí, ¿no? Va, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ahí está, mira, ahí cortó la tijera, y cortó, ahí está, quedamos así en 2. Este, como dije, es el truco más piola del condado. Ahí está, impresionante, ¿Qué dice? Otro chiste como ese y te denuncio al canal. ¿Vamos bien? ¿Lo vas viendo bien? Galarba, ¿cómo vas? Perfecto. Sí. Ahora yo te pregunto, si tengo 2 sogas, ¿cuántas puntas tienen 2 sogas? 4. Vamos bien, o sea, tiene 4. Tiene 1, 2, 3 y 4. 2 sogas tienen 4 puntas. Pero yo, por ejemplo, tomo así las 2 sogas, hago así, soplo y vuelve a ser una sola soga como era antes. Y vuelve a ser una soga y es el truco más piola del condado. Pueden aplaudirlo, gritar bravo. Increíble. Impresionante. Perfecto, una locura. Ah, pero podemos estar toda la vida con esto. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Dónde la tiré la mierda? Para que tire toda la mierda. Acá está. Vámonos, vamos a hacer otra vez. Porque dicen, no, vámonos. Fíjate, voy a hacer de nuevo. Le voy a hacer un nudito así. Y otro día voy a tener una soga. Gracias por ese aplauso. ¿Por qué no apareció? ¿Cómo es? Aplausos virtuales. ¿Y por qué no apareció acá? ¿Ves? Está bien. Disculpame que chequeo la cámara mientras, porque me había olvidado cómo no apareció los aplausos y la cosa acá. Pero fíjate, entonces vamos a poner de nuevo, ahí está, la soga, la voy a correr para acá abajo otra vez. ¿Y dónde dejé la tijera? Y otra vez la tijera. Acá está. Lo corto acá, mira, la cuenta de 3. ¡Pum! Ahí está, y se corta. Ahí está perfecto, bien cortado. Una cosa de locos. Y ahí quedó la segunda vez. Y quedó, ahí está, un poquito. Ahí está, la vuelta, ¿no? Pero un poquito más. Ahí está, vamos a acomodar así. ¡Apa! Pero le pifié ahora. No quedó muy prolija, no importa. Yo agarro la punta, hago así. Y hago tiro. Y ahí se emprolijó un poquito más. Y como dijimos antes, ¿cuántas puntas tienen 2 sogas? 4. ¡Perfecto! 1, 2, 3, 4. Increíble este juego. Una locura. Me estoy volviendo loco. Mira. Vamos a poner acá la puntita así. Y yo soplo y vuelve a ser una sola soga. Y es increíble el juego de la soguita que se corta. Aplauso para todos. Una locura. Tremendo como loco. Gigalarva, un aplauso para Gigalarva, por favor. Todos me lo aplauden y me gritan un... Increíble. ¡Qué grande! Mirá, Ariel. Bailá, Gigalarva. La próxima le ponemos la cámara y que se lo vea bailando a Gigalarva.